en, en las, en las plataformas. Ay, bueno, Bueno, una pues vez más. muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora cambiaron algunas cosas en Sucedieron Facebook. cosas extrañas. Una disculpa por todo esto, pero bueno, no podía Ok, conectar las cámaras. entonces... Ay, bueno, una vez más Ok, sucedieron cosas extrañas. Una disculpa por todo esto. ok, ya, perdón. Ay, bueno, Bueno, no sé qué está sucediendo ahora, pero bueno, ya. Es increíble lo que sucede acá. Ok, creo que ahora sí ya estamos en vivo. Muchas gracias. Discúlpenme una vez más por estas situaciones que no sé qué ocurrió esta vez, pero no me podía conectar. Bueno, vamos a empezar con este tema. Mm, existe una, una natural bloqueo hacia estos temas, pero bueno, vamos a tratarlo rápidamente, lo voy a hacer muy dinámico. Y bueno, en esta ocasión quiero tocar el tema del perdón. ¿Y por qué digo que yo no, por qué yo digo que no existe? ¿Ok? El perdón no existe, así se llama este directo. Y otra vez, gracias por estar aquí. Gracias por aguantar tanto tiempo sin la transmisión, pero bueno, así es esto. Eh, para los que no me conocen y apenas se vienen integrando, mi nombre es Bruno Caballero. Yo me podría definir como un coach de vida, de empresa, un guía para la conciencia, soy terapeuta en hipnosis y bueno, algunas otras cosillas más. Eh, Me dedico a mejorar la calidad de vida de las personas, de las empresas, solucionar sus problemas mediante la comprensión. Mi principal objetivo es que las personas aumenten su nivel de conciencia y con esto puedan comprender las cosas que les están sucediendo en su vida y no les sea tan dramático todo esto. ¿Ok? Bueno, ese soy yo. Ese es Bruno Caballero. Y hola Lucy, ¿cómo estás desde Querétaro? Muchas gracias por estar aquí. Eh, Veo que hay otras dos personas en, en el directo. Por favor, díganme quiénes son. Perdón, para poderlas saludar, tener en cuenta. Ok, vamos a ver, vamos a empezar con con esta situación del perdón. Eh, Primero vamos a ver qué es el perdón. Que no, desde chiquitos hemos escuchado que tenemos que perdonar, ¿no? Te peleas con un amigo y ya, perdónense, dense un abrazo y son amiguitos y ya, ¿no? En la iglesia, desde niños nos inculcan o nos instan a pedir perdón, ¿no? Eh, y bueno, cuando uno comete una falta o algo, pues los papás nos dicen, no, pídele perdón a Chuchito, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu mamá, porque no hiciste la tarea, ¿no? O a tu papá. Entonces, este perdón es una liberación de un agravio, una ofensa o una falta que nosotros o yo he cometido una falta y debo de pedir perdón por ello, ¿ok? De alguna manera agredí, transgredí, ofendí a alguien. Ajá. Yo tenía que hacer algo que no hice o dejé de hacer. Ujú. Eh, y bueno, o hice algo con alguien o le di algo a alguien que me pertenecía y yo hice algo con alguien que no debía haber hecho y o le di algo
a alguien que era muy preciado para mí y esa persona no respondió de la manera que yo esperaba que lo hiciera, ¿ok? Entonces, básicamente, de eso se trata el perdón. Dañaste mi persona desde mi perspectiva de alguna forma, ¿ok? Eh, yo fui el agraviado. En el caso que yo haya sido el agraviado, tú dañaste mi persona de alguna forma, ¿no? Y eso merece el que tú te eh, pidas una disculpa hacia mi persona, ¿ok? Eh, el perdón, tanto el perdón como la ofensa, le pertenecen únicamente al agraviado, ajá, únicamente a la persona que tiene, que fue dañada, es la persona que, a la que le pertenece ese daño y la opción de perdonar al ofensor, ¿no? Esto es un acto puramente humano, o sea, los animales no perdonan ni piden perdón a nadie. Oye, el león no le pide perdón a la cebra, oye cebra, te voy a comer, pero perdóname, ¿no? No, no, eso no existe. O el perro que preña a la perra y le dice, oye, perdón, pero pues es que no me puedo quedar, ¿no? O sea, fue muy chido estar contigo, pero pues perdóname, ya me voy. No, 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 eso no sucede, ¿no? Eh, los animales no conocen el concepto del agravio, de la ofensa, ajá, y por lo tanto no se perdonan. Es un concepto de los seres humanos, para los seres humanos, para regular la convivencia entre los seres humanos, ¿no? Originalmente se hizo para eso, aunque tiene otras acepciones que ahorita vamos a ver más adelante. Um, eh, es un acto racional derivado del deber ser. Ajá. Si yo te doy algo, tú debes de corresponder con otro algo, con una forma de retribución. Uh-huh. Entonces, eh, depende de los parámetros culturales de cada grupo. Uh-huh. Por ejemplo, si en Egipto, me contaba mi papá que un hombre se acercó y le ofreció, le dijo que mi mamá le parecía atractiva y que le ofrecía un camello por ella, ¿no? Mi papá se rió porque pensó que era una broma, ¿no? En Egipto, el tener un camello, ese es un... Ay, hola Adrix, ¿cómo estás? Perdón, perdón, apenas estoy viendo los mensajes. Hola Adrix, ¿cómo estás? Pau, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Ah, ya te vi. Gracias, Pau, por estar acá. Gracias y perdón porque no había visto el mensaje, perdón. Hola. Steven, a ver, Steven nos dice, Steven, sirve si esa persona fue la agraviada y luego yo me sentí culpable. Ok, Steven, vamos a hacer un paréntesis en todo el choro que voy a decir para ver lo que nos dice Steven. Sirve si esa persona fue la agraviada y luego yo me sentí culpable. O sea, me estás diciendo, Steven, que tú hiciste algo y esa persona se sintió ofendida, agraviada por una acción que tú tomaste o algo que tú no hiciste. Ok, en el supuesto de que ahorita que Steven nos diga si es así, si es correcta mi apreciación, si tú haces algo porque tú eres de cierta manera y la otra persona se siente ofendida por algo que tú hiciste de manera natural, sin la intención de ofenderla, vamos a hablar aquí de un término que no me encanta, pero vamos a decir que tú no tienes culpa. Ajá. Si yo hablo con puras malas palabras, y así he hablado siempre, y alguien se siente ofendido,
por esa acción que yo estoy haciendo, el, en sí yo no tengo, vamos a hablar de culpa. Yo no, ahorita vamos a ver por qué yo no creo tanto en ese término, sino que tú eres naturalmente así y depende de la otra persona, de sus valores y de sus creencias, si se siente ofendida o no. Ajá. Pero tú eres como eres. Por ejemplo, como lo decía yo en el directo pasado o antepasado, en Canadá hay playas nudistas y las familias van con sus vecinos, sus amigos y todo, se desnudan y los niños y todo y se sacan fotos y todo. Eh, Eso no sería correcto o no sería adecuado en México. Ujú. Tú te podrías sentir ofendido porque alguien está fotografiando a tu mujer sin ropa, ¿no? Sí fue mi, a ver, nos dice Steven, sí fue mi culpa, en primer lugar apliqué indiferencia y ella se hirió, por lo cual sentí culpa. Ok, eh, vamos a, vamos a ahondar en este tema. Tú te sentiste culpable porque no le tomaste la importancia que la otra persona hubiera deseado que tú le tomaras. Ujú. Sin embargo, para ti no era muy importante. Eso me pasa a mí todo el tiempo. Eh, para mí las cosas que son importantes para mí, pues obviamente no, o sea, las cosas de las otras personas no son importantes para mí. Ajá. Por ejemplo, voy a ser completamente abierto. Yo en mi vida personal soy un poco desordenado porque siempre estoy pensando en cosas y no tengo esa situación del orden muy desarrollada en mí. A otra persona le puede parecer molesto. Sin embargo, para mí no tiene la menor importancia. Yo estoy pensando en cosas mucho más importantes que eso. Para la otra persona es importante eso, pero para mí no lo es. Y si para ti no lo es, entonces no tienes por qué tratar de, de, de complacer a todo el mundo, porque si caes en eso, van a suceder dos cosas. No vas a acabar de complacer a todo el mundo y segunda, no vas a ser tú mismo. Ujú. Y eso es algo muy común en los seres humanos. Tratamos de complacer a todo el mundo menos a ti mismo y la cuestión, lo que hablaba antes en el ego, el ser egoísta de manera correcta es primero ver por tus necesidades, por tu bienestar, para entonces poderle ofrecer a alguien más. ¿Ok? Dice, sí fue mi culpa en primer lugar, porque la indiferencia. Pues si a ti no te importaba, ella se hirió, pues eh, lo mejor es hablar, poner los puntos claros y discutir cuáles son los motivos por los cuales a ella le es importante y por los cuales a ti no lo es tanto. Ujú. Y llegar a un justo medio, discutirlo como adultos. Nos dice Steven otra vez, ahora quiero saber si pedir perdón o dejar que las cosas fluyan. Eh, bueno, supongo que es una relación de pareja. Otra vez, supongo. Eh, yo creo que lo mejor, si te interesa esa persona, es hablar con esa persona, exponer tus motivos y hacerle ver que en realidad no fue malintencionado. Si no fue malintencionado, si tú ya no sientes seguir con esa relación, pues lo mejor es terminar por lo sano, ya se hizo el daño, hablar con esa persona y cerrar ese ciclo. Uh-huh. Para que la otra persona no se quede volando, no se quede en las nubes pensando qué fue lo que hice, por qué me hizo esto, ok, porque se hacen unos torbellinos mentales que no tienen mucho, me importa mucho, nos dice Steven. Pues entonces habla con ella y el perdón es muy importante para las personas comunes
porque de esa manera, y lo voy a mencionar más adelante aquí, eh, para, para tranquilizarlas, para hacerles sentir a su yo, a su ego, que ella es importante para ti y que eh, no fue tu intención o no fue tu intención en el sentido pues duro de la palabra lastimarla, ¿ok? Entonces yo creo que aquí sí aplica el pedirle una disculpa por lo que tú hiciste o por lo que ella considera que tú hiciste, ¿ok? Bueno, entonces aquí Adriana nos pregunta, ¿qué es una ofensa? Bueno, aquí vamos a tratar, déjame ver dónde viene el ego, ok. Vamos a adelantarnos un poquito porque Adriana me preguntó, ¿qué es una ofensa y qué es la culpa? Ok, muy bien, Adriana, perfecto. Vamos a ver estas dos partes. Ok, la ofensa. Yo tengo ciertos parámetros mentales, ciertas creencias, y cuando esas creencias son transgredidas, son eh, no observadas por alguien, se convierte en una ofensa. Por ejemplo, si a mí me pareciera muy importante, tengo la creencia de que mi esposa, novia, pareja, amante, tiene que tener la comida hecha o la cena hecha cuando yo llegue de trabajar y que esté servida y que no lo haga. Eso es una ofensa para mis parámetros mentales. Ajá. Yo no soy así, pero en el supuesto de que así fuera, es una gran ofensa, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, no voy a hablar de religiones, pero para ciertas personas es ofensivo hacer ciertas cosas que para otras personas no, ¿no? Por ejemplo, en Medio Oriente es impensable una playa nudista, impensable, ¿no? Y la culpa es el sentimiento que el ofensor, por ejemplo, en el caso de Steven, eh, hizo con intención o sin intención, que después lo hace sentir culpable, lo hace, la culpa es aquello que nos hace sentir mal con respecto de nuestros actos hacia la otra persona. Uh-huh. Yo me siento culpable con Adriana porque bueno, Stevens, yo me siento culpable con la novia porque no le hablé, no me acordé del aniversario de novios, ¿no? Entonces dije, ahí es cuando dices, chin, me siento mal. Y es ese malestar interior del ofensor con respecto a la ofensa. La ofensa pudo haber sido un acto o una omisión. Uh-huh. Pero tiene que ver enteramente con el ofendido. Uh-huh. O sea, porque me importa el ofendido, yo me siento mal, porque me importa su bienestar. Del ofendido, yo me siento mal porque ese bienestar yo lo transgredí, yo lo dañé. Ajá, y entonces yo me siento mal por haber hecho eso, queriendo o sin intención, sin intención. Pero ahorita vamos a ver más adelante ciertos aspectos que pueden cambiar su manera de ver el perdón y la culpa. Ok, entonces, como decía yo, ¿de dónde viene? Viene de una ofensa y una dispensa de la ofensa. Ese es el perdón, ¿no? Hacia una culpa, un agravio, una acción, como lo vimos ahorita, ¿no? Entonces, con la ofensa vienen implícitos varios temas, la culpa y el remordimiento. Por ejemplo, eh, cuando falleció mi hermano, yo tenía una serie de sueños recurrentes, porque yo nunca tuve el valor de decirle lo que iba a suceder. Y una vez yo me quedé a solas con él
y yo tenía la firme intención de comentarle qué iba a pasar con él, porque él falleció de cáncer, para los que no sepan, pero él no lo sabía, no se lo dijimos. Entonces, yo tenía la firme intención de decirle qué era lo que iba a ocurrir para que supiera qué iba a suceder con su hijo, y sin embargo nunca tuve el valor de hacerlo. Estando ahí junto a él, no pude decírselo. Uh-huh. Y esa culpa, ese remordimiento me persiguió un tiempo. Uh-huh. Puede ser vergüenza, puede ser sufrimiento por parte del infractor. Ajá. Es que yo debía haber hecho esto, yo pude haber hecho esto en vida. Nunca fui a ver a mi amigo, el que acaba de fallecer, viviendo aquí a unas cuadras, no lo fui a ver y ahorita ya no lo puedo ver, ¿no? Entonces, esos son remordimientos que quedan con respecto de algo que se hizo o no se hizo. Uh-huh. Pero eso tiene que ver otra vez con el ego, con que el ego te esté machacando con esos actos que hiciste o dejaste de hacer para causar sufrimiento dentro de ti. Ya en los directos de la Matrix vimos exactamente por qué. Porque el ego imprime sufrimiento en el ser humano. Ok. Nos dice Adriana, pero si creo que si no tienes conciencia o conocimiento del agravio, ¿por qué sentir culpa? Si no tienes conciencia, por ejemplo, yo hago muchas cosas y a mucha gente le ofende, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo, ahorita más adelante voy a tocar temas de la religión que pueden ser sensibles para ciertas personas, pero pues últimamente, si a mí, o sea, si esa es mi manera de pensar, pues yo no siento culpa por expresar mis sentimientos, ¿no? Porque mi manera de ser es esa. No me importa mucho lo que otras personas opinen de mis puntos de vista, ¿no? Y creo que así debemos de ser todos. Entonces, si no tienes conciencia del conocimiento o del agravio, ¿por qué sentir culpa? Si no tienes conciencia, no la sientes. La culpa es el aceptar que se agrede con conocimiento y premeditación y conocimiento. ¿Ok? Sí, sí, cuando tú sabes, por ejemplo, bueno, ahorita lo voy a tratar más adelante. Aguántame esa pregunta, Adri. Entonces, ahorita lo vamos a ver adelante con la infidelidad. Entonces, mmm, ok, el ofendido emite un juicio. Uh-huh. Y el ofendido encierra varios sentimientos. Primero es el juicio, luego el sufrimiento por lo que él o ella pensaba que debió haber sucedido, que no sucedió, y que el agraviante o el ofensor hizo mal o dejó de hacer. Y entonces se genera en el juez, en el ofendido, que es el juez, sufrimiento, ira, rencor o venganza o todas juntas o malestar o ajá, entonces eso vive dentro del ofendido, dentro del juez que determinó que eso estaba mal. Uh-huh. Es todas esas semillas se plantaron allá adentro en esa tierra y el ofensor pues puede estar muy bien, o sea, no puede, como dice Adriana, puede no haberse dado cuenta de lo que hizo y ya, ¿no? Y ya. Entonces, esto puede ir desde la fractura o término de la relación, suponiendo que tienes una pareja y la pareja, por ejemplo, una mujer que tiene un novio y el novio no se acuerda, habían quedado de ir a cenar para celebrar el aniversario de novios, ¿no? O de esposos. Y de repente el cuate se le atraviesa una junta o una, no sé, algo. O de repente se le olvida, ¿no? Se le olvida y se va no sé, se le olvida. O llega y no le dice nada a la mujer y ya, se le pasa. Entonces la mujer ofendida, para ella es,
una tormenta interna de por qué este desgraciado se le olvidó nuestro aniversario de bodas, ¿no? Y el cuate, pues estaba pensando en el partido de fútbol, ¿no? O sea, ni siquiera le pasa por acá. Y toda la ofensa, todo el veneno, todo el malestar, el sufrimiento, uh-huh, está en el rencor, ¿no? El enojo, está en la mujer. Porque el cuate, pues, ni cuenta se da, ¿no? Entonces, es personal, ¿no? Esta parte de la ofensa es personal del ofendido. Uh-huh. El juicio y la ofensa son por parte del ofendido. ¿Ok? Entonces, ese es el juicio es el veneno interno y tienes y te va generando una hierba mental que va creciendo. Uh-huh. El juez siempre estará buscando la paga, la venganza, el resarcimiento del daño, ¿no? El juez siempre tiene la razón para sentirse agraviado. Ah, pues es que este desgraciado sí, es un idiota porque no se acordó de nuestro aniversario de bodas, ¿no? Es un animal, ¿no? ¿Y cómo es posible que después de 20 años no se acuerde de nuestro aniversario de bodas? Pues por eso mismo, ¿no? Porque son 20 años. Te aseguro que al primer año no se le olvidó, ¿no? O sea, ni al segundo, ni al tercero, pero ya después de tantos, pues ya, y es normal, la convivencia nos va absorbiendo, nos va envolviendo y nos va metiendo en la cotidianidad y hace que las cosas de ese tipo pues pasen a segundo término porque estamos más preocupados en la supervivencia, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, muchas personas, estuve viendo a muchos, a muchos coaches que decían del perdón y pues hay muchas recetas, ¿no? Incluso, y muchos procedimientos y muchos puntos de vista válidos para ellos y para la gente que los sigue, son muy válidos. A mí me parece, pues, un poco, difiero un poco de esos términos porque al final del directo les voy a compartir mi punto de vista y por qué aseguro que el perdón no existe, ¿no? Entonces, muchos hablan de que el perdón es un acto de amor, ¿no? Decía uno, es que si tú amas realmente, vas a perdonar, ¿no? Otros dicen que es un acto, es un mandato de Dios. Uh-huh. Ahorita vamos a ver eso de los mandatos y los mandamientos. Dice que si perdonas continuamente, encontrarás la felicidad. Uh-huh. Entonces se trata de ir por la vida aceptando todos los agravios y todas las ofensas y perdonar y perdonar y perdonar, porque así es que encuentras la felicidad. No lo creo. Entonces, que si repites, otro decía, que si repites una oración 21 días, encuentras el perdón y te transforma por adentro. Voy a hacer un paréntesis. 21 días es lo que dura un ciclo lunar y los hábitos se forman en 21 días. Nuestro inconsciente funciona en relación a la luna, ¿no? O a los ciclos lunares. Si tú repites algo continuamente, más durante 21 días, acaba convirtiéndose en un hábito. Uh-huh. Si yo salgo por ejemplo, me pongo a hacer ejercicio por 21 días, ya mi cuerpo va a formar ese hábito. Entonces, desde el punto de vista de la hipnosis y de la programación del inconsciente, eso es lo que está sucediendo y muchas eh, religiones se basan en eso para afianzar a los adeptos. Uh-huh. Yo he visto, hay, es una forma de programación del inconsciente la repetición. Uh-huh. Hay otras más rápidas, pero la repetición es la más común. ¿Se acuerdan cuando aprendieron las tablas de multiplicar?
y hasta cantaditas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya el mismo sonsonete te lleva por el caminito, vas haciendo como un surco en la madera. Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, cinco por ocho, 40, 9 por siete, así se va, ¿no? Entonces, ya no razonas, sino simplemente lo repites y lo ejecutas sin razonar. Y esto es muy importante para más adelante. Entonces, esto decía el cuate este de los 21 días consecutivos. Entonces, en especial si lo haces, les voy a platicar un poquito del estado alfa de la mente. Eh, Nosotros tenemos diferentes estadios o frecuencias cerebrales y en la mañana, bueno, más bien en el sueño, hay diferentes etapas de sueño. Nosotros tenemos varias etapas, por ejemplo, nosotros ahorita nos encontramos en beta. Ujú. Cuando uno como terapeuta, yo como terapeuta, induzco a una persona a un estado hipnótico, de lo que se trata es de bajar a alfa. Ujú. Y en un sentido más amplio a frecuencias más bajas, ujú, en las que la mente se va quedando in- se va quedando como inmóvil, va bajando su actividad, porque nuestra mente es como un mono. Ajá, muchas religiones antiguas hablan del mono loco. Entonces el mono loco está pensando en pagar la renta, en que ya es muy tarde, que mañana me tengo que levantar temprano, que tengo que llevar a los niños de la escuela, que ya hicieron la tarea, que necesito poner el sándwich para mañana y no pasé a echarle gasolina al carro. Todo eso la actividad de la mente, ujú, del cerebro. Cuando nosotros apagamos la mente en un estado meditativo o en un estado hipnótico, entonces tenemos conexión directa con niveles superiores de conciencia. Podría decirse que la mente es un bloqueo, vamos a decir, un bloqueo mental, una maraña de pensamientos que nos impide ver con claridad la luz del sol. Uh-huh. Entonces, eh, en la noche, antes de dormir, si tú visualizas, sientes o repites algo y con eso te duermes, tu mente va a bajar en tanto se está quedando dormida, se va bajando de frecuencia, entra alfa y esos últimos pensamientos se quedan grabados. Uh-huh. Si lo haces bien 21 días, vas a obtener buenos resultados en eso que estás pretendiendo aprender, ¿no? Por eso hay gente que estudia con los audífonos de noche. La mamá de mi hijo es una de esas personas y sabe mucho y aprende mucho porque se duerme escuchando conferencias y escuchando cosas y eso pues entra directamente al inconsciente porque no tiene ningún bloqueo. Uh-huh. Y esa es una forma que tienen algunas religiones de dormirse haciendo cánticos y despertarse lo primero en la mañana con cánticos religiosos. Es una forma que se tiene de impresión del inconsciente, de programación del inconsciente. ¿Ok? Otros hablan de las tres formas del perdón, que en realidad son cuatro, pero ahorita los voy a platicar un poquito de eso. Ok, ahorita vamos a hablar. ¿Por qué existe el perdón? Uh-huh. Nosotros tenemos una culpabilidad inherente, inconsciente, intrínseca. Tenemos una impronta de culpa eh, desde que nacemos. Un bebé ni siquiera tiene el conocimiento de qué es una ofensa. Por ejemplo, ahorita Adriana me preguntaba qué es una ofensa y qué es el perdón, qué es una ofensa y qué es la culpa. Uh-huh. Un bebé no tiene concepción ni de la ofensa ni de la culpa. Sin embargo, ya es culpable. ¿Por qué? Porque alguien lo dice. ¿Quién es ese alguien? ¿Se acuerdan de las 7 empresas que conforman la Matrix? La religión en su rama de la religión. Digo, la educación en su rama de la religión. Esa es la que te señala como pecador original. No importa que acabes de nacer. Ya estás manchado
con el pecado de Adán y Eva. Hazle como quieras. Ajá. Hola Dianita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, Dianita es mi hermana. Entonces, ella vive en Boston. Entonces, bueno, entonces desde ahí empezamos a buscar, empezamos en esa búsqueda, nos programan con esa culpa intrínseca original que nosotros ni siquiera sabemos qué pedo, pero la traemos. Y entonces empezamos a buscar de una manera muy intensa el perdón de los pecados. Ujú. El perdón de los pecados para alcanzar el cielo. Una promesa que está allá arriba, que tú como pecador necesitas el sufrimiento, la culpa y la redención. Necesitas redimir tus pecados para que puedas alcanzar la gloria al final de tus días. Entonces, para eso es muy útil la culpa, para mantener a alguien eh, de alguna manera esclavo. Uh-huh. Entonces, eh, otras personas que vi hablan de aprender a perdonar. Es que necesitas aprender a perdonar. Aprender a perdonar y aprender a perdonarte. Eso es algo que debes aprender. Y ahí empiezan los problemas. Él decía, esta persona decía, levante la mano los que ya han perdonado. Y levantaban 2, 3 personas la mano. Y los otros se quedaban con la mano pues abajo, ¿no? Entonces los que no han levantado la mano, esos no han perdonado. Yo lo que veía ahí es que si yo no tengo a nadie a quien perdonar, yo Bruno no tengo a nadie a quien perdonar, pues no he perdonado a nadie, ¿no? Y no por eso es malo. ¿Por qué? Porque nadie me ha ofendido o yo no me he sentido ofendido porque alguien no hizo lo que yo hubiera querido que hiciera, porque esas eran mis expectativas, no las de esa persona. Como nos dice Yejo, ¿qué tal? Desde Canadá, ¿cómo estás? Gracias, Yejo, amigo. Gracias por estar aquí. Como nos decía Steven, ¿no? Como nos decía Steven, fue algo que ni me di cuenta y pues alguien se ofendió y pues bueno, ¿yo qué, no? Bueno, entonces, primero que todo debemos hablar del ego. Ya me aventé 2 directos completitos, o 3 fueron, del ego. Ajá, de todos los mecanismos que tiene esa programación y para qué sirve y cuál es el beneficio para la matrix de sufrimiento que vivimos. Pero el ego señala calificativos y culpables para condenarlos bajo el martillo de sus propios parámetros. Uh-huh. Si para una persona es malo que no llegues a comer a su casa, te va a calificar y vas a sacar tache porque no llegaste. Y a los 3, 4 taches que saques, estás mal, ¿no? Si no te adaptas a los parámetros de esa otra persona, estás mal, porque esa persona ya te juzgó en base a su ego. Y todos hacemos eso, o sea, no es de que yo esté libre de eso, porque de lo que se trata esta vida, es de comprender en qué estamos fallando y corregirlo, ¿no? Y el ego, pues lo tenemos todos, todos. Debemos aprender a identificarlo, a conocerlo y a poder saber hacia dónde movernos con este ego. ¿Ok? Entonces, hubo un cuate que ya lo había visto porque en algún grupo una persona, perdón por la risa, pero decía una persona, es que es un ser de luz, ¿no? Entonces,
en sí todos somos seres de luz, tú eres un ser de luz y yo soy un ser de luz, estamos encerrados en una cáscara de carne, pero básicamente no, todos somos seres de luz, ¿no? Pero esta persona se refería a él como un ser divino, ¿no? Iluminado, casi un ángel que había bajado de la eternidad, ¿no? A iluminarnos con su sabiduría. Entonces este cuate hizo un video en un estadio y tiene, la verdad es que habla con mucha pasión, ¿no? O sea, hay que reconocerle eso, habla con mucha pasión y dice frases que suenan muy, muy bien, muy poderosas, habla con mucho ímpetu y dice, ¿no? Y es un discurso inspirador y el perdón liberará al mundo de la miseria y la codicia y debes de perdonar porque eso te enaltece como ser humano y así el cuate este se clavaba bien grueso, ¿no? Entonces, eh, tenía un video hecho con drones, así en un estadio, y así, un tipo super, super showman, ¿no? Entonces, estaba calificando de necios a las personas que incurrían en faltas una y otra vez. Y decía que debes de perdonar porque es un mandato divino, ¿ok? Y yo lo que estaba escuchando era puro ego, porque una persona que es que se no se atreve, sino que tiene la eh, como la delicadeza de compartir lo que esa persona sabe con los demás, debe hacerlo de una manera genuina, sin calificar a nadie, porque todos estamos en un proceso de crecimiento y hay algunos que están empezando, todos empezamos a gatear y nos caímos y nos dimos en la nariz y no queríamos que nos agarraran y así aprendimos a caminar. Tú no puedes descalificar a nadie porque incurra en una falta, porque ese es su parte de su aprendizaje de vida. Cometer faltas es parte de los que yo les decía antes en Matrix, o en la dualidad, que aprendemos de nuestras decisiones y el resultado de nuestras decisiones. Si fueron que nos llevaron a un camino duro o a un camino de placer, hay un resultado y al final vamos a aprender de eso. Y en un sentido más amplio, nada está bien y nada está mal. Y nadie es un idiota ni un necio por cometer el mismo error una y otra vez. Simplemente que no han aprendido lo que voy a platicar al final de este directo. Pero yo no puedo eh, calificar a nadie de necio por cometer un error una y otra vez y no tampoco deber perdonar porque es un mandato divino. Tampoco. Y ahorita les voy a decir por qué. El perdón religioso. Uno ofende al Dios Supremo con sus actos, sus pecados. Uh-huh. Entonces, uno ofende al Dios Supremo con las cosas que a sabiendas de él, a sabiendas de estas cosas, las hace y él se ofende. Los mandamientos están ahí para observarlos y nosotros no lo hacemos y por tanto ofendemos al Dios. ¿Ok? Esto es el pecado, es infringir la ley, infringir los mandamientos. Y ojo, ojo, como siempre lo digo, en palabra, pensamiento, obra y omisión. O sea, como quieras, por donde puedas, ya la cagaste. Eres un pecador. Como sea, no hay escape, no hay escapatoria. Y además tú tienes la culpa, la gran culpa, ¿no? Hay una técnica de hipnosis, bueno, de programación del inconsciente que se llama tapping. Tapping, nosotros tenemos ciertos puntos en el cuerpo humano que sirven como switches para programar al inconsciente. Y resulta que dos de los puntos más fuertes que hay aquí son donde precisamente muchas religiones se tocan uh-huh, para, para hacer su ritual
Y en la religión católica, la culpa se toca aquí. Ujú. Resulta que ese es un punto de tapping para programar al inconsciente. Bueno, entonces te programas con culpa. Y además tienes que rogar, rogar por él, por un perdón, y además tienes que rogar por misericordia. Y les digo, yo a veces hablo muchas cosas que a la gente muy religiosa pues les parece muy estridente, ¿no? Eh, Misericordia es cuando tú tienes en tus manos la vida de alguien más y la perdonas. Ujú. Un religioso me va a decir, es que Dios tiene en sus manos tu vida y te la puede quitar en cualquier momento. Y yo pregunto, ¿por qué haría eso? ¿De qué le sirve a él mi vida? Ya la tiene, pero bueno. Ok, voy a hacer aquí una mención que será muy incómoda para los religiosos. Ujú. Para la gente con muchas ideas muy férreas en base a la religión. Y les pregunto, y yo, bueno, yo digo, ¿no? No pregunto a nadie. Si Dios sabe todo, pasado, presente, futuro, sabe cuándo se mueve cada hoja de cada árbol, ujú, sabe todo lo que existió antes y todo lo que va a existir en un futuro, ujú, en todo el universo, y te creó a ti. Y sabe perfectamente lo que va a suceder en tu vida, lo que vas a hacer, dónde te vas a tropezar, si te vas a acostar con alguien que no es tu pareja, eh, si robaste algo, ajá, si mentiste, si te, si cometiste gula, ¿no? O soberbia. Y él te creó y él sabía perfectamente que todo eso iba a suceder antes de que siquiera fueras un proyecto, de que tus papás existieran. Él se podría ofender por algo que ya sabía que iba a pasar antes de crearte. Es como si vas al cine y vas a ver el Titanic, ya la viste, vas a ver la película del Titanic y te enojas porque al final se hunde el Titanic. O sea, es incoherente. ¿No? Es incoherente, pero la gente no cuestiona nada, solamente se dedica a sufrir y a sentir culpa. Bueno, arrepiéntete de tus pecados, dicen. Si todo es experiencia, como decía yo en Dualidad y en Matrix, si todo es experiencia obtenida por las acciones, producto de las decisiones, o sea, nuestras decisiones nos llevan a hacer acciones y las acciones nos proveen de experiencia y la experiencia es conocimiento y todas esas decisiones podemos determinarlas gracias a nuestro libre albedrío y Dios te regala el libre albedrío y ya sabía que iba a suceder porque Él ve todo el campo de las infinitas posibilidades. Él ya sabe qué va a pasar. Hay una película que se llama Endgame, que la vi con mi ahijado Mao, que lo amo, ahorita debe de estar viéndome. Ajá. Entonces, el mago Merlín, exploraba las infinitas posibilidades, esta teoría de la física cuántica, de que existe un Bruno con cabello, un Bruno millonario, o un Bruno cantante famoso, o un Bruno actor, o un Bruno indigente, o un Bruno así. Todos esos existen en diferentes universos potenciales en el campo de las infinitas posibilidades y en esta película el, el mago se va a explorar todos esos posibles finales y solamente queda uno, que es el final que él lleva a través de toda esta película de Endgame, que me parece muy buena. Eh, y entonces, si Dios ya sabe todo lo que podría suceder,
no se puede sentir ofendido porque dice, pues es como, te voy a contar un chiste, pero ya te lo sabes. Pues ya no te va a hacer tanta gracia, ¿no? Entonces, te vas a reír así como por, ¡ah! Sí, qué bueno está tu chiste. Entonces, el arrepentimiento y el ruego por el perdón solamente están ahí para hacer sentir al ser humano una cucaracha. Uh-huh. Porque en realidad no, si Dios creó este universo y los multiuniversos, como decía yo en uno de los directos, ¿qué te importa lo que piense la hormiga que va pasando ahí o que haga? Si esa hormiga se acuesta con su vecina y luego con su novia, a ti te deja completamente igual. O sea, y a otra hormiga va a decir, es que vas a ofender a Bruno si haces eso. O sea, pues es su vida, ¿no? O sea, ella sabe lo que hace, ¿no? Pero bueno. Ok. A otros gurús del perdón dicen, no hay nada que perdonar, porque todo te lo estás haciendo a ti mismo. En un sentido, sí, Curso de Milagros dice eso, el libro de Curso de Milagros dice eso, pero yo difiero un poco de eso. Y es un poco la cuestión que quiero plantear en este directo. ¿Ok? Y entonces yo me hago esas ofensas a través de ti. Tú eres el vehículo por el cual yo me ofendo a mí mismo, yo me daño a mí mismo, yo me castigo a mí mismo. Y entonces, al perdonarte a ti, yo me perdono. Entonces, primero me tengo que perdonar yo para entonces poderte perdonar a ti. Eso no satisface a las personas. No, no, no. Y es el perdón, es uno de los grandes retos del ser humano, pero se debe de comprender bien de dónde viene y por qué. Uh-huh. Ese concepto del perdón. ¿Ok? Debes de perdonar, como decía este orador de los ochentas, viviendo en 2021. ¿Por qué Dios lo dice? ¿No? Porque Dios lo dice, vas a perdonar, nada más porque Dios lo dice. Porque el Padre nuestro lo dice. Porque Jesús dijo en la cruz, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. ¿Por qué pediría Jesús, Jesucristo, por qué pediría perdón en nombre de los seres humanos a un ser muy superior, incluso a Jesús, muy superior, que es la mayor expresión posible, de no universal, multiuniversal, multidimensional del amor? ¿Por qué tendría que pedir Jesús un perdón a nombre de alguien más? Y yo me pregunto, ¿quién escuchó esas palabras como para ir a apuntarlas? En un sentido estricto, cuando los romanos crucificaban a alguien, nadie se podía acercar. Estaban a varios metros de, de distancia. Pero bueno, eso dicen las escrituras que dijo Jesús acerca del perdón, ¿no? Entonces, una disculpa, esto del perdón así sin razonar, es como tragarse un bocado amargo sin saber por qué, como cuando te tragas la medicina que te va a curar, pero no sabes ni por qué, eres chavito y tu mamá dice, trágate el aceite de pescado y te lo mete, ¿no? Entonces, lo haces, pero te sabe a madre y no lo quieres hacer porque no sabes lo que pasa, ¿ok? Entonces, bueno, disculpas a toda la audiencia por lo que voy a decir. Ya saben que a veces digo cosas muy fuertes, pero creo que es adecuado. Cuando uno aprende a hacer algo sin saber los motivos por los cuales lo está haciendo y los beneficios que va a obtener, solamente lo hace porque alguien lo manda, eso es igual a lo que hace un animal cuando se le enseña una pirueta nueva, una maroma, una gracia. Lo hace pero no sabe por qué. Se lo hace
porque se lo enseñaron. Y eso se llama amaestrar. Cuando tú le enseñas algo a una mascota y la mascota no razona por qué lo hace. Ah, siéntate, Fendi, siéntate, párate, da la vuelta. Y lo hace el perro. Eso es amaestrar. Y nos amaestran en el perdón. Pero eso no es así. Muchos dicen, tienes que soltar y olvidar, ¿no? Y ya no pensar en ello. Eso te va a llenar de luz y de paz. Tampoco, tampoco. O sea, el soltar algo. Y vean, esto me hace mucha gracia porque ayer publiqué un video en Instagram acerca de soltar, ¿no? Pero yo me refería a soltar el control, soltar la incertidumbre, el miedo, soltar, ¿no? Soltar y confiar, ¿no? Pero cuando tú sueltas una ofensa, por ejemplo, una ofensa que alguien te hace, y dices, es que olvídala, suéltala, y eso te va a llenar de luz. No, de eso tampoco, porque no obtienes el conocimiento de eso. Toda mi práctica se basa, como dice el canal, en el viaje a la conciencia. Tenemos que viajar a crear, a conocer, a aumentar nuestra conciencia, saber por qué están sucediendo las cosas y para qué están sucediendo, para qué bueno están sucediendo. No nada más pasar la vida así porque alguien, los 10 mandamientos lo dicen y pues yo lo tengo que hacer para no condenarme. No, eso es amaestrar. ¿Ok? Todo mundo se disculpa por X, Y, Z. Por ejemplo, yo me disculpé hoy por haber empezado tarde y bueno, ese fue algo que, no sé, o sea, creo que tengo que trabajar en ello, o empezar a transmitir una hora antes, porque siempre sale algo nuevo acá con la tecnología. Algo que hago o que no hago o que pienso o hago distinto a algo de lo que alguien más piensa o alguien ya se ofendió porque pensaba que yo iba a hacer algo que no hice o que yo no sabía que tenía que hacer o caemos en una maraña de pensé, pensaste y no se llega a nada, ¿ok? La culpa y el perdón viene de la no aceptación de lo que eres, de tu comportamiento, de tus posesiones. La iglesia te insta a rogar por el perdón y la misericordia. Como ya lo había mencionado, la falta es tan grande que hay que rogar por el perdón y pedir misericordia. Un amigo mío que es testigo de Jehová me dice, es que hay que pedir con ruego. Eso a mí me hizo mmm, mucho ruido porque, por ejemplo, ustedes conocen a mi hijo, se llama Leo, si no no lo conocen, ya lo van a conocer, y yo le doy todo lo que puedo. Uh-huh. Sí lo regaño a veces, si nos agarramos, y pues es un preadolescente, ¿no? Entonces hay que mantenerlo en el carril. Además que, pues, que tiene ciertas características diferentes a otros niños, ¿no? Entonces, pero, vamos, yo no le haría que me rogara por nada, ¿no? Para que yo le diera algo, basta con que me lo pida y si es adecuado se lo voy a dar, si no es adecuado no se lo voy a dar. Por ejemplo, él no come lácteos y pues no le voy a dar una leche, un litro de leche, ¿no? O sea, no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque eso no le ayuda a su salud. Bueno, entonces, eh, alguien, como decía yo antes, ¿no? La, alguien muy religioso diría, Dios tiene tu vida en sus manos y Él decide cuándo vives o mueres. Pues ¿para qué decidiría que quitarme? Si yo no hago algo, ¿por qué me mataría si yo no hago algo? ¿No? Yo sé que tengo un camino, tengo un tiempo, ya está predeterminado o no, no lo sé. También creo que influye mucho esto del campo de las infinitas posibilidades, pero no creo que Dios me quite la vida por no hacer algo que Él espera de mí. Eso es algo que simplemente no creo, ¿no? Entonces, todo esto nos hace vivir en la eterna culpa y sentirnos eternamente sucios, indignos.
Ok, vamos a hablar un poquito de Jesucristo. Jesucristo decía, perdona a tus enemigos. Y a mí me gusta pensar en Jesucristo como un ser encarnado en un hombre de infinita sabiduría. Y él, eh, a mí me gusta pensar en él en términos de enseñanza a tiempo. ¿Qué es esto? Lo que él enseñó en esa época lo manejó de una manera tan inteligente para que la gente de esa época pudiera comprender los mensajes. A esas personas no les podías hablar del crecimiento de la conciencia porque era algo completamente ajeno a ellos. No podían comprender el concepto de conciencia, ¿no? Entonces él usó las reglas, los mandamientos, porque era lo que es la conciencia, el nivel de conciencia y entendimiento de esas personas de esa época podían comprender mejor, manejar mejor. Uh-huh. Entonces, él decía, él usaba términos como pecado, el perdón, como reglas a seguir para mantener una vida honorable. Uh-huh. Pero detrás de eso estaban otras cosas. Uh-huh. Es como un obrero que le pones a hacer un trabajo mecánico y que él no piense, no razone en las implicaciones de ese trabajo, sino simplemente lo realiza y punto. Y el producto final está bien hecho y ya, no pienses más, no tienes que pensar, no te preocupes, pero se tiene que hacer así. Tienes que meter la tuerquita aquí y si tú metes esta tuerquita aquí, entonces todo va a estar muy bien. Entonces métela hasta aquí, dale 3 vueltas y ahí se la pasas al que sigue. Nada más. Y ya. Un poco Jesús me gusta pensar en sus parábolas que son muy profundas eh, en términos de eso, ¿no? Daba los mensajes de manera que la gente iniciada lo conociera, lo comprendiera, pero la gente que no tenía ni idea de nada, pues no entendía ni nada, ¿no? Como si le estuviera hablando en otro idioma. Entonces, hoy en día el ser humano ya está en capacidad de comprender estos términos, y es de lo que voy a hablar en un momento más. Es por eso que hablo bajo estos nuevos conceptos de lo que la gente conoce como perdón. Esto es mío. Uh-huh. Para el ser humano de a pie es tremendamente difícil perdonar. ¿Por qué? Porque somos prisioneros del ego. ¿Se acuerdan para quien no haya visto los directos del ego, ahí hablo de por qué el ego nos mantiene prisioneros de una serie de reglas mentales que no podemos infringir o que es muy difícil llegar a superar, ¿ok? Entonces, entonces, ¿por qué eso? Y el ego nos mantiene en el sufrimiento. Por tanto, recordamos continuamente el agravio y nunca jamás perdonaremos. ¿Okay? Esa es la función del ego. ¿Se acuerdan que el ego tenía como función principal mantenernos en sufrimiento constante? Bueno, pues así se cumple. Uh-huh. Les voy a hablar de los 3 tipos del perdón que hablaba este coach y es autor de libros y todo. Y el primero decía, no te perdono, tú me ofendiste, por ejemplo, una señora que su marido la engañó. Dice, no, es que eso no te perdono y eso lárgate, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar, eso yo no lo perdono, ¿no? Entonces el ego hace del juez más tirano y juzga de la forma más dura a la otra persona. No quiero saber ya nada de ti, lárgate, no mereces mi atención, mi cariño, lo echaste a perder todo. Eres un perro asqueroso, infiel y prostituto, sácate. ¿No? Entonces ya, lo corre y ya, se acaba. La lección no se comprendió. Sucedió, pasó la lección, pero nunca hubo un aprendizaje. Eso es mío, o sea, eso es una observación mía. La segunda forma del perdón de que este cuate habla es, te perdono ya, pero ya sé cómo eres y pues mejor me mantengo así distante de ti porque ya sé que eres una persona de cuidado, ¿no? Eh, entonces, realmente lo que haces es cuidar tu ego, cuidar tu persona
de que esa otra persona no te vuelva a dañar de esa misma forma. Ujú. O tienes cuidado de tener a esa persona cerca, porque ya no confías en ella. Ujú. Eso tampoco es perdonar. O sea, te perdono, pero no me olvido, ¿eh? No me, te perdono, pero no olvido. Nunca me voy a olvidar de lo que me hiciste, pero ya te perdoné. ¿Ok? Te perdono, pero por cada quien por su lado y así aseguro que no me vuelvas a dañar. Ujú. Igual, es lo mismo. Sí te perdono y sí me dolió lo que me hiciste y que poca madre y todo, pero ya, cada quien por su lado y tan tan, aquí se acabó, se rompió una taza y cada quien para su casa y no me vuelvas a buscar y ya, ¿no? Ya no te guardo rencor, pero ya no te quiero volver a ver, ¿ok? Tampoco se aprendió la lección, entonces, pues realmente no hay perdón, porque dices, bueno, pues ya no volvió a ver a esa persona, qué sé qué pasó, ya me destrozó el corazón, ya. Uh-huh. Y lo óptimo, decía esta persona, sería perdonar y olvidar y seguir con la otra persona tan campantes como siempre. Eso sería lo óptimo, pero para el ser humano de a pie, normal, es casi, casi imposible, porque tenemos una serie de lineamientos que no se pueden infringir. ¿Ok? Entonces, lo que dice este hombre es, ok, ya, te perdono y es más, llévate, ya, vete con ella, te la regalo, ¿no? Ya, ya no me importa más, puedes irte, ya, no me interesa tu vida, ya. Si quieres, yo ya estoy en paz conmigo y tú vete. Eso es como soltar. Uh-huh. Hablaba yo de soltar hace rato. Entonces, cuando tú sueltas, imagínate que alguien llegas, tú, estás como niño o niña, estás jugando en un patio y de repente llega alguien y te entrega una gran piedra, ¿no? Y te dice, mira, aquí está esta piedra, tenla, es una roca de este pelo, ¿sí? Y la tienes que cargar. Y ahí vas cargándola. Y de repente dices, no, es que ya no la quiero cargar. Hay gente que la carga toda su vida. Gente que se muere cargando la piedra. Es que este desgraciado me engañó. O esta maldita se fue con un compañero de trabajo y me vio la cara. O yo que había dado mi vida en ese trabajo me corrieron. ¿No? Así. Y se mueren con la roca, ¿no? Del señalamiento del juez, del sufrimiento que nada más lo trae ella, esa persona. Entonces, eh, resulta que esta, esta persona de repente decide soltar la piedra, suelta, sí, te liberas, pero dentro de la piedra había un diamante, que si tú hubieras roto esa piedra, hubieras encontrado ese diamante. De eso se trata mi postura con respecto al perdón. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la conciencia y el perdón. Y esta es la segunda parte del directo y me voy a ir rápido. ¡Ay! Me voy a ir muy rápido. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque llevamos una hora. Sí, vamos a dejarlo aquí. Y el directo que sigue, porque todavía me queda un buen. Sí, no lo voy a acabar en una hora. Da para otro programa. ¿Les parece si lo hacemos el siguiente jueves y hacemos la segunda parte del perdón y les comento cuál es mi postura con respecto al perdón? Ahorita ya vimos cuáles son las posturas normales, naturales, y por qué yo no comparto esas ideas del perdón. Pero el siguiente jueves, sin falta, trabajamos y vemos la siguiente parte que es súper interesante del perdón. ¿Y por qué digo que el perdón a veces apesta? Porque yo no creo en ese concepto del perdón. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy porque ya llevamos una hora. Les agradezco mucho el haber estado acá conmigo una vez más.
Como ya saben, mis correos electrónicos es brunocaballero@yahoo.com, el contacto @brunocaballero.com, y mis redes sociales es en Facebook Viaje a la Conciencia, en Instagram Viaje a la Conciencia, y en Instagram también Bruno C. Caballero. ¿Ok? Muchas gracias, Jehu, desde Canadá, por estar aquí. A Adrix, desde el Estado de México. Steven, no sé de dónde nos acompañas, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi Pau, desde Veracruz. Y Lucy, desde Querétaro. Dianita, desde Boston. Para todas las personas de Canadá, los de Vancouver, los de otras áreas, los de España, por ejemplo, Javier, de Venezuela, Argentina, Ecuador, muchas gracias a todos por estar aquí, por ser parte de mi pequeña tribu, de mi pequeño grupo. Y les agradezco mucho. Por favor, háganme llegar sus comentarios. A todas las personas del grupo de libros, también gracias. Pásense un gran fin de semana. Aprendan lo que puedan de las cosas que les suceden. Acuérdense que nada es casualidad y todo es para algo bueno. Es una de mis máximas de vida. Y les voy a compartir una super máxima de mi vida el siguiente jueves. ¿Ok? Pues muchas gracias, cuídense mucho, me dio mucho gusto verlos de nuevo, nos vemos el siguiente jueves. Cuídense, bye.